Hola a todos, eh, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y el tema que quiero compartir con ustedes es acerca de la hipocresía. Dice Mateo 23, capítulo 23, versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hace un tiempo yo me tropecé con un artículo y me llamó la atención y quería leerle este pedacito de lo que yo encontré. Dice: era costumbre entre los actores griegos y romanos, cuando presentaban sus obras teatrales, hablar a través de grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término ejemplifica un engañador, a un hipócrita. Es decir, que una persona hipócrita es como si llevase una máscara. Bueno, eh, para mi opinión, hipócrita viene siendo como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. En otras palabras, diríamos que un hipócrita es aquel que finge, engaña con palabras de su boca, lisonjero, que adula para quedar bien con otros, a sabiendas que lo que está diciendo es falso. Aquel que finge una cualidad o un sentimiento contrario a lo que verdaderamente es en realidad. Vea, les cuento algo. Mi madre, una mujer que tiene un temperamento muy fuerte, quien se ha caracterizado durante toda su vida por su sinceridad ante los demás, siempre nos ha enseñado a mis hermanos y a mí que no debíamos fiarnos de las personas aduladoras, ya que ella decía que este tipo de gente te dice muchas cosas bonitas mientras está delante de ti, pero cuando están a tus espaldas debes cuidarte de ellos. Creo que en mi familia el no soportar este tipo de conducta es algo generacional, pues debemos saber que las herencias generacionales pueden ser para bien o para mal. Y esta es una que ha sido para bien en nuestras generaciones, pues para mí particularmente me ha bendecido, ya que he ido aprendiendo que si no tienes nada genuino que decir, es mejor quedarse callado. Eh, Jesús relacionaba la levadura con la falsa doctrina de los fariseos. Dice Lucas capítulo 12, versículo 1. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Amén. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. La levadura es el emblema del orgullo y la maldad del corazón de un ser humano. Y se opone directamente a las virtudes de la humildad, el amor y la sinceridad que Dios aprueba. La función de la levadura es hacer crecer la harina para el pan. Es decir, aumenta su tamaño. Entonces estaríamos comprendiendo que nuestro amado Señor no está interesado en oraciones infladas, oraciones fermentadas por elementos extraños en nuestro corazón. O sea, oraciones faltas de transparencia y de humildad.
Él quiere que cuando vayamos a su presencia, vayamos sin velos, sin máscaras, sin disfraces. Fieles, fieles son las heridas del que ama, pero los importunos los besos del que aborrece. Eso lo dice Proverbios capítulo 27, versículo 6. Amén. Eh, muchas veces la verdad nos causa dolor, pero no hay nada más hermoso que tener a una persona cerca de nuestras vidas, que siempre nos diga la verdad. Y creo, en mi punto de vista personal, que no hay nada más dañino y perjudicial que tener cerca a alguien que continuamente esté adulándote y diciéndote solo cosas buenas. Por eso el proverbio nos enseña, nos enseña que el que verdaderamente nos ama va a decirnos la verdad. Y por esa verdad quizás seremos heridos, pero la herida durará solo un instante para luego hacernos más hermosas para Cristo. Y así iremos aprendiendo a vivir en armonía con Dios y con los hombres. Pero sé que no hay mayor confrontación que la que viene a través de la palabra de Dios, ya que esto es lo que verdaderamente nos hace libres de toda falsedad. La hipocresía no es más que el necesitar de apariencias para ser amados, para ser aceptados por los que están a nuestro alrededor. Pero déjame decirte que esto no puede estar más alejado de la verdad y de la realidad. Porque lo único que se logra con una atadura como esta es ser despreciado y señalado. Ya que las personas con este problema en su corazón llegan a ser muy despreciables. Y los que están a su alrededor tienden a rechazarlos, obviamente, por los problemas que traen con ellos mismos. Y difícilmente pueden conservar una amistad. Lo que hemos vivido a nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, nuestro sanador, no necesitamos más de máscaras. No la necesitamos, no la necesitamos. Él pagó el precio para que podamos llevar una vida en transparencia. Recordemos que Jesús aborrecía la hipocresía de los fariseos y que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Vea, como siempre hay dos opciones. O vamos a su presencia con oraciones infladas, llenas de hipocresía, o nos atrevemos a quitarnos el velo y entramos con su sinceridad. La decisión está en tus manos. Dice un pasaje bíblico, Galatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué puedo decir? A mí particularmente me bendice tanto encontrar pasajes como estos a la luz de la Biblia. Amén. Y así poder observar la transparencia de las Escrituras.
porque no hay nada encubierto ni nada oculto. Aquí podemos ver cómo aquellos santos hombres de Dios, quienes habían sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo, ya no solo como sus discípulos, sino ahora eran sus apóstoles. Aún estaban bregando con las obras de la carne, ya que recordemos que la hipocresía es parte de las obras de la carne. Aquí vemos a Pedro que no solo él estaba tratando de fingir, de simular una conducta delante de los judíos, sino que también estaba siendo un ente de contaminación para otros. Ya que aquí podemos observar a Bernabé, aquel hombre precioso de Dios, con un nombre que significaba hijo de consolación, siendo arrastrado también por la hipocresía. Y Pablo dice que resistió a Pedro cara a cara, porque era de condenar tal actitud. Me pregunto una cosa: ¿cómo se habría sentido el apóstol Pedro ante semejante confrontación? Pienso que muy avergonzado, ya que recordemos que Pedro caminó directamente con Jesús, y no solo eso, llegó a los pies del Señor años antes que Pablo. Por lo que podríamos decir que debió haber sido él quien debía de darle un ejemplo mayor a Pablo. Pero también creo que fue una tremenda e inolvidable lección para su vida. Y es que la verdad es que la hipocresía no es más que aquella conducta en el ser humano que te mueve como un títere en la mano de los demás, y hacen que las personas vayan por ahí tratando de quedar bien con todos, aún en contra aún en contra de su propia dignidad y sobre todo de la palabra de Dios. Vean en su Biblia, busquen 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Pablo otra vez diciéndole a su hijo espiritual Timoteo que evite a los hombres con apariencia de piedad. O sea, que parecen tener afecto y respeto hacia Dios y los hombres, pero con sus hechos niegan que Jesús sea una verdad en su vida. En Salmos capítulo 2, versículo 4, dice: No me he sentado con hombres hipócritas, ni con los que andan simuladamente. Y es que en cuanto cuidado debemos tener en cuanto a decidir con quiénes caminaremos en nuestro diario vivir, ya que no podemos ignorar que, como son nuestras amistades, tal es nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque los espíritus se unen de acuerdo a lo que es recíproco en la otra persona. Por ejemplo, un hombre o una mujer que es sensible al Espíritu Santo difícilmente podría vivir aparentando lo que no es en realidad. Amén. Busquen en Salmos capítulo 51 versículo 6. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. O sea, que ama lo que hay dentro de nuestro corazón. Vea, el que no ama nuestra apariencia externa, sino que,
El que no ama nuestra apariencia externa, sino lo que sale del corazón. Recordemos que, recordemos que él le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y Jesús nos lo dice a nosotros, a su iglesia: honrar de labios y de corazón. Es respetar a Dios y a los hombres. Y con ese mismo respeto y dignidad podemos declarar la verdad a otros que van por ahí con apariencia de piedad. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado esta prédica y que tengan buen día. Gracias por todo.